que en este laboratorio vamos a empezar a ver ya las pruebas de estadística inferencial como tales, basado en todo lo que hemos venido viendo. Como estoy utilizando el Jupyter Notebook, no me voy a quitar este panel de aquí. Entonces cargamos los paquetes, funciones, tablas y vamos a empezar con las varianzas. Vamos a hacer la prueba de una varianza. Entonces aquí estamos comparando nuestros datos con una varianza poblacional o un valor X, un valor teórico. Entonces, ahora siempre definimos nuestro alfa, ¿verdad? Para hacer nuestras inferencias. En este caso voy a trabajar con los datos de temperatura del air quality. Y aquí estoy definiendo que mi varianza poblacional es de 49, 7 al cuadrado. En- No he encontrado una función de Python que, que haga todo esto. Entonces, aquí lo hacemos de forma manual, pero no muy complicado. Calculamos nuestro n, grado de libertad, varianza muestral, el estadístico y nuestro valor p. Y después simplemente imprimimos todo. Entonces, hacemos nuestros cálculos, imprimimos nuestro estadístico, vemos que es bastante alto, y nuestro valor p. Entonces vemos que es bastante bajo, ¿verdad? Menor al alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula y decimos eh, que probablemente nuestra muestra no proviene de una población con la varianza que definimos o con la cual comparamos. Para la prueba F de dos varianzas, ¿verdad? Entonces las comparamos entre ellas y ya que este es un valor positivo, entonces lo que hacemos es una razón típicamente, pero no necesariamente la mayor entre el menor. Y como estamos diciendo que son iguales, o esa es la hipótesis nula, entonces nuestra hipótesis nula va a ser lo mismo que decir que esa razón es igual a 1, ¿verdad? Entonces, aquí estoy agarrando los datos de esta tabla eh, en PGL, que entonces tengo un montón de variables que tiene que ver con carros y todo el asunto. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es seleccionando la columna de esta de las marcas de carro y viendo cuántas entradas únicas hay. Entonces veo que hay 15 y para ver cuáles son también. ¿Ok? Y después lo que voy a hacer es, como voy a comparar los grupos, entonces filtro para seleccionar una de las marcas de carro. Voy a seleccionar la columna de eh, City, que es esta de acá, es el rendimiento de gasolina en la ciudad. Y lo voy a convertir en un arreglo, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo. Entonces hago lo mismo con dos de las marcas de carros diferentes en este caso, pero estos serían como los vectores, los arreglos específicos para cada caso, ¿verdad? El de laboratorio, cuando ustedes tengan sus datos, etcétera, usted los mete, si tienen varios, verás, hacen el filtrado igual o simplemente meten los vectores. Entonces genero mis vectores, le calculo la varianza a cada uno, los grados de libertad, mi estadístico, mi razón, mi valor P. Entonces calculamos todo esto, imprimimos nuestro estadístico, vemos que está muy cercano a 1 y nuestro valor P, 0.87. Entonces no rechazamos la hipótesis nula de que las varianzas puedan ser iguales.
Aquí no puedo borrar esto. Más adelante vamos a ver que existe otra prueba para el caso específico de las dos varianzas. Ahora, entonces vamos a entrar con las medias, que es típicamente lo que se trabaja. Entonces, ya hemos visto la introducción a los tamaños de efecto, principalmente el D de Cohen y el G de Hedges, pero también a veces esos pueden que sea un poquito difícil, eh, ¿verdad? Imaginarnos, cuantificar cuán- cuánto es esa diferencia, cuánto es ese tamaño. Entonces, existen estos tamaños de efecto en lenguaje común, que es el porcentaje de superioridad, el U3 de Cohen y el traslape. ¿Ok? Entonces, aquí está la fórmula, nada más. Después vemos cómo se calculan a partir del D o de un tamaño de efecto. Entonces, la primera prueba, la de una muestra, ¿verdad? Donde eh, comparamos eh, nuestro vector de datos con un valor teórico. ¿Ok? Entonces, en este caso, igual siempre definimos nuestro alfa, definimos en este caso nuestro mu poblacional teórico, nuestros datos, etcétera. Y en este caso vamos a imprimir la media de nuestros datos para tener una idea. Entonces, existe funciones de SciPy Stats para estas pruebas, donde en este caso definimos nuestro vector, valor a comparar, versus PopMin, la media de la población, y nuestra alternativa, nuestro tipo de prueba. Entonces aquí nos arroja el estadístico, el valor P y los grados de libertad. Ahora existe el paquete Penguin eh, que tiene un montón de funciones para un montón de pruebas y los presenta de una manera eh, más ordenada y con más información, eh, incluyendo el intervalo de confianza. Entonces vamos a usar aquí la prueba t-test, donde definimos x y y. En este caso y sería nuestro valor a comparar. Y vemos que nos da un data frame de pandas, donde tenemos todo nuestro estadístico, grados de libertad, valor P, y también nos da el intervalo de confianza al nivel de confianza que pedimos y el tamaño del efecto de Cohen. ¿Ok? Entonces nos da esa información y otro poquillo más adicional. Ahora nosotros también pues, podemos calcular eh, nuestros tamaños de efecto con estas fórmulas, ¿verdad? De manera simple. Vemos que nuestro D de Cohen, bueno, realmente es negativo, nuestro estadístico es negativo, el tamaño de efecto debe tener ese mismo signo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra media es menor a la poblacional. Entonces, nuestro valor es inferior con el que estamos comparando, entonces de ahí que nuestro estadístico sea negativo y nuestro tamaño de efecto sea negativo también. Y el Y de Hedges, simplemente, el G de Hedges, simplemente la corrección. Vemos que cambia un poco, pero la magnitud se mantiene eh, muy similar. Y el tamaño de efecto lo calculamos aquí. Aquí definimos cuál D queremos usar o queremos usar para calcular. Y entonces tenemos nuestra probabilidad de superioridad, el U3 y el eh, traslape. Ahora, ¿cómo se ve eso y qué quiere decir eso? Entonces, en esta página, aquí, podemos meter nuestro valor. Aquí solo acepta valores positivos. Entonces podemos meter nuestro valor y no le pongan tanto caso aquí a la diferencia o a los valores. Bueno, eso se puede cambiar aquí si uno quisiera. eh, pero ahorita no, además el CoinD como tal.
Y aquí en este caso el control sería nuestro valor poblacional o con el cual estamos comparando y el treatment serían nuestros datos. Entonces vemos que nos da un porcentaje de superioridad o probabilidad de superioridad del 77,5,4, el U3 de 85,7, 85,8 y el traslape de 59,3, 59,4. Prácticamente igual. Probablemente es por alguna eh, diferencia en decimales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, para un Cohen de 1,07, recordemos que es negativo, pero eh, entonces el U3 lo que me dice es que un 85,8% de, de mi grupo, digamos en este caso, ¿verdad? De mis datos, van a estar por encima, si es positivo, o por debajo de la media del grupo de control, que en este caso sería nuestro valor poblacional. Entonces, un 85,8% de los datos está por debajo de la media de nuestra media poblacional. Las distribuciones se traslapan un 59% y hay un 77,5% de probabilidad de que si yo escojo una observación al azar de mis datos, va a estar o va, sí, va a tener un valor inferior, ¿verdad? Recordando que es negativo, un valor inferior a si escogiera una observación del grupo de control, ¿verdad? En este caso, pues bueno, no es una muestra como tal, sino simplemente asumiendo una distribución de de mi población con ese valor, ¿verdad? Pero eso es lo que me está diciendo. Entonces, eh, hay un 77,4% de probabilidad de que al escoger una muestra o una observación de mi muestra, de mis datos, sea inferior a la media poblacional y el 85,7% de los datos están por debajo de el valor poblacional. Entonces ahí se los dejo para que puedan manipularlo, travesearlo y les quede esto para referencia. Ahora, para la prueba de dos muestras independientes, entonces igual defino mi alfa, defino mis vectores, en este caso si los definí de forma manual, me la puedo agarrarlos de una tabla, los importo, etcétera. Si los tuviera en una tabla, ok, en un formato ordenado, no tengo que hacer esto. Aquí yo sí los estoy pasando a un data frame, a este data frame, donde eh, defino que mi variable categórica, ¿verdad? Se va a llamar int y mi variable numérica va a llamar values. Entonces, int y values, esos son los nombres que le estoy poniendo. ¿Ok? Y lo que me va a hacer es que me va a pegar de forma seguida los vectores. ¿Verdad? Entonces aquí estoy generando ese diccionario y aquí lo estoy este, generando el data frame a partir de ese diccionario. Entonces, si ya tengo los datos así, no es necesario hacer esto. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué los puse en esa forma? Para hacer estos gráficos con ggplot. Entonces hago mi gráfico de, ¿verdad? Y también si, digamos, si lo fuera a hacer con Seaborn, etcétera, entonces igual los ocupo en ese formato. Entonces, unos gráficos de caja para ver, más o menos empezar a ver esa distribución entre mis dos muestras y los gráficos de intervalo de confianza también que puedo empezar como a darme una idea de esa diferencia.
Puedo también sacar las estadísticas por grupo, ¿verdad? Entonces los agrupo por esa variable categórica y calculo el tamaño de cada grupo y la media y desviación estándar para cada uno de los grupos. Entonces con eso me doy una idea de, ok, por dónde anda esa diferencia, cómo anda la igualdad de varianzas, ¿verdad? Que en el caso de la prueba de muestras tengo que tomarlo en cuenta. Y esta es la prueba que les decía que se usa a veces también para hacer o determinar esa igualdad de varianzas. Es la prueba de Levin. Hay otras variantes. Entonces simplemente le defino mis vectores y un argumento de si usar la media, si uso la mediana se llama de otra forma, etcétera, ¿verdad? Pero entonces la prueba de Levin es con la media y entonces me dice, mira, me da un estadístico y un valor P. Y entonces con eso yo puedo definir si utilizo la prueba T de dos muestras con o sin igualdad de varianzas, ¿verdad? Si, si las varianzas son diferentes, entonces se llama prueba T de Welch y si las varianzas son iguales, se llama prueba T de Student. Entonces aquí simplemente para calcular esa diferencia de medias y entonces no, el paquete SciPy y Stats está la prueba t-test independiente. Defino mis vectores, mi alternativa y aquí si mi varianza es igual o no. De nuevo, el estadístico, valor P, grado de libertad. Pero también lo puedo hacer de manera similar con Penguin, donde tengo t-test, defino mi X y Y como mis vectores, mi alternativa, mi nivel de confianza. Y aquí en corrección es donde defino si uso varianzas iguales o diferentes. Entonces, falso para varianzas iguales y true para varianzas diferentes. Entonces, voy a correr los dos para que veamos los resultados y cómo, si cambian o qué cambia, ¿verdad? Y vemos que, entonces, mi estadístico es igual, los grados de libertad sí cambia un poquito, ¿verdad? Hemos visto antes que esos grados de libertad para cuando no se asumían varianzas iguales o se asumían varianzas diferentes, el cálculo era diferente, valor P es igual, el intervalo de confianza es igual, tamaño de efecto igual. eh, ¿Y esto por qué? Digamos que lo que se recomienda casi que siempre es correr la prueba de Welch porque vemos, ¿verdad? Que si las varianzas son iguales, tengo los mismos resultados. Lo único que cambia es un poquito los grados de libertad. Pero si las varianzas fueran diferentes y lo corro con que las varianzas son iguales, ese sí es un error bastante grave. Entonces, digamos que como para curarse en salud, uno puede correr siempre la prueba T de Welch, que si las varianzas son iguales, voy a obtener un resultado válido también. ¿Ok? Y bueno, el tamaño del efecto puede variar un poco si se consideran con igualdad de varianzas o no, y simplemente ajusto el Y de Hedges para el tamaño de efecto respectivo. Entonces con Penguin puedo calcular el eh, tamaño de efecto. ¿Ok? Defino mis vectores, el tipo de tamaño que quiero calcular. ¿Ok? Y después simplemente con el Y de Hedges también. Y de nuevo para el tamaño de efecto en lenguaje común. Entonces vemos que con un tamaño de efecto de -1.20, la probabilidad de superioridad es de 80, el U3 es de 88.5 y el traslape es de casi 55. Entonces solo para recordar, probabilidad de superioridad es la probabilidad de que una observación de mi muestra
A, en este caso, sea menor, que tenga un valor menor al de la muestra de B y que un 88,5% de eh, de las muestras de A están por debajo de la media de B. Ahora, para la prueba T de dos muestras dependientes, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí, por lo general, lo que se hace es trabajar con esa diferencia, ¿verdad? O se hace las inferencias en base a esa diferencia. Entonces tengo dos vectores, pero lo que se trabaja por detrás es con esa diferencia, ¿verdad? Ya que va uno a uno la observación de cada uno de los vectores. Entonces aquí hice un data frame con los valores de mis vectores y le agregué la diferencia. Entonces antes, después, diferencia. Y lo que hice fue calcular la media de esa diferencia. Ok, me da 0,09. Entonces con la prueba T de relacionadas, después y antes, ahora me tira el valor del estadístico, el P, grado de libertad. Y con Penguin lo puedo hacer de dos maneras. Lo que me va a cambiar, van a ver, es el tamaño del efecto, ¿verdad? Pero el estadístico, grados de libertad, valor P, intervalo de confianza, todo es igual. Lo que cambia es el tamaño del efecto porque lo estoy haciendo de maneras diferentes. ¿Ok? Aquí estoy dando los dos vectores y diciéndole que son vectores que están relacionados entre sí. Y aquí simplemente estoy prácticamente haciendo la prueba T de una muestra donde estoy comparando con cero, o bueno, qué tan diferente de cero es esa diferencia. ¿Ok? Entonces, a ver que hay diferentes tamaños de efecto que se pueden reportar para las muestras pareadas o las pruebas dependientes, donde esta primera, donde se usa la media de la diferencia, es esta, y donde se usa eh, la media de la diferencia entre la desviación estándar de la diferencia, es esta. Y después está la que tiene que ver con la correlación entre ambas. Entonces aquí vamos a calcular ambas para que vean, ¿verdad? Entonces con Penguin podemos calcular las primeras dos y a pata calculamos la otra. Entonces con Compute Effect Size definimos, ¿verdad? Los vectores, el tamaño de efecto que queremos y le decimos que es pareado, ¿ok? Que son muestras dependientes. Entonces vemos que nos da el 0,034 que nos daba aquí arriba. Ahora, si simplemente le damos nuestro vector de diferencias con respecto a cero, vamos a ver que nos da ese punto 82, 81,78. ¿Ok? Y si hacemos con la media de desviaciones estándar controlado por la correlación, entonces no hay como una función específica, entonces lo hacemos zapata, no importa, y nos da 0,02. O sea, uno esperaría que, que haya una alta correlación. Veamos a ver cuánto es esa correlación. Era 0,99999. Mira, eh, porque al mismo sujeto, a la misma observación, eh, de ahí uno esperaría que haya una correlación alta entre un antes y un después. Entonces, ¿cuál tamaño de efecto escoger? ¿Verdad? Eh, yo creo que en general se usa más este. Este no es tan recomendado, pero se lo muestro porque igual existe. Y este otro sería tal vez como la segunda opción. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el tamaño de efecto en lenguaje común. Vemos que, bueno, como era tan pequeño el tamaño de efecto, ¿verdad? Entonces prácticamente es 50-50 y casi un 100% de traslape en este caso.
Y ya para terminar con la correlación, verán, entonces la hipótesis nula es que la correlación es cero. eh, Definimos nuestros valores, alfa, vectores. Y entonces aquí esto lo hago como en dos pasos. ¿Ok? Entonces calculo mi prueba de R, donde me va a tener el estadístico y el valor P. Y después, entonces, sobre ese objeto le aplico el método de intervalo de confianza para tener el intervalo de confianza al nivel respectivo. ¿Ok? Entonces aquí simplemente lo imprimo yo de una forma bonita, combinando los dos. Entonces mi correlación, eh, valor P, me da es 0.06 y el intervalo de confianza, que vemos que no incluye cero. Y recordemos que era 0.1 nuestro alfa y el valor P está por debajo, es 0.06. Entonces, podemos decir que se rechaza la hipótesis de que hipótesis nula de que la correlación sea cero. Aunque anda ahí como cerca, ¿verdad? Y con Penguin podemos correrlo, solo que aquí siempre, por el momento, solo calcula el intervalo de confianza al 95%. No, no tengo cómo cambiarlo a un nivel de significancia diferente. Entonces, este, si ocupan solo el 95%, pueden usar este directamente. Y si ocupan un intervalo de confianza diferente, entonces usan este. ¿Ok? Entonces, esa sería eh, la introducción a estadística inferencial, la primera parte de pruebas, utilizando Python.